Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. En esta etapa en que estamos presentándoles conversaciones ocurridas tiempo atrás, en otra época del programa de Sin Censura, hoy vamos a recordar una conversación ocurrida en febrero del año 2003 con Francisco Ortiz. ¿Quién es Francisco Ortiz? Francisco Ortiz en ese momento, en el 2003, era el coordinador de imagen y difusión de la Presidencia de la República. Pero además él había sido, o fue, un personaje clave en el triunfo de Fox porque fue el que coordinó todo el tema de la difusión, de la publicidad. A Fox lo vendieron evidentemente como un producto. En ese momento se consideraba un buen producto. Incluso el ingenio de sus publicistas, encabezados por Francisco Ortiz, logró darle la vuelta a muchas circunstancias y errores que cometió Fox durante la campaña, como aquel famoso hoy, ¿no?, que lo convirtieron de ser un dislate, lo convirtieron en prácticamente un emblema de la campaña. Francisco Ortiz además escribió un libro que se llama, debe estar por ahí en las bibliotecas seguramente, Comprender a la gente, así era el título. Y como subtítulo, ¿por qué ganó Fox? Y ahí platicaba precisamente cómo se dio toda la estrategia para posicionar a Vicente Fox y ganar la presidencia de la República. Nada más. Francisco Ortiz venía del ámbito publicitario, de la mercadotecnia publicitaria. Él había trabajado para la iniciativa privada, después había sido uno de los principales publicistas de Televisa, y de ahí lo invitaron para que se incorporara a la campaña de Vicente Fox. Es una conversación bastante interesante, es recordar los hechos pasados que son parte de nuestra historia, la historia política de México, que hoy ha subido y que ha tenido una serie de transformaciones que nos han colocado ya en otros estadios. Vamos a verla. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. Esta noche tenemos un invitado muy especial. Se trata del licenciado Francisco Ortiz. Él es coordinador general de opinión e imagen de la Presidencia de la República. Pero además me parece que es una pieza clave en el triunfo que obtuvo aquel 2 de julio el presidente Vicente Fox. Nos da mucho gusto recibirlo esta noche para el público oaxaqueño. Francisco, bienvenido a Oaxaca. No, al contrario, muchas gracias por la invitación, muy amables. Es un honor poder conversar contigo porque además muchas veces en una campaña política, en el triunfo de un candidato, pues cuando se gana hay muchos padres de la victoria, de la derrota no hay tantos, y en ese contexto hay que ir identificando el trabajo de quienes lo realizan y cómo lo realizan. Y en este caso, por lo que he leído en tu libro que acabas de editar recientemente, Comprender a la gente, por qué ganó Fox, pues me doy cuenta que tuviste una decisiva participación en los momentos estelares de la campaña y en el diseño de la misma. En ese contexto, pues yo quisiera que conversáramos sobre este tema. Tú estabas en el medio de la mercadotecnia, publicitaria, podríamos decirlo así, y de pronto llega un ofrecimiento para poder incorporarse a la campaña del entonces candidato presidente Fox. Pero a mí me gustaría que tú fueras el que nos comentaras cómo se da todo este encuentro para incorporarte. Cómo no, con mucho gusto. Sí, pues como lo mencionas, durante toda mi vida profesional me había yo dedicado a lo que es la mercadotecnia de productos de consumo. Inicialmente en una empresa Richardson Vicks, que a los pocos años de que trabajaba yo ahí, a los 2 años la compró Procter & Gamble, que es una empresa reconocida a nivel mundial, precisamente por eso, por ser una buena escuela de mercadotecnia. Y los últimos 7 años de mi carrera profesional estuve en Televisa, también en el área de mercadotecnia, en varios de los negocios que maneja ese grupo. Inicié en el grupo editorial, en la parte de las revistas,
ninguna revista política, eran TV y Novelas, Teleguía, Vanidades, Cosmopolitan, ese tipo de revistas, y posteriormente en la parte de radio, algo en la parte de discos, y antes de salirme de Televisa estuve en el área de televisión restringida y televisión comercial, siempre enfocado a cuestiones de mercadotecnia, de servicios o de productos de consumo. En ese ínterin fue cuando Horacio McCoy, un headhunter de la empresa Conferry Internacional, me buscó. Ya lo conocía yo desde hace tiempo, desde que trabajaba yo en Procter, y pues me inquietó un poquito con esta idea de la mercadotecnia política. ¿Tú no conocías a Vicente Fox? No. ¿No habías tenido contacto con él? Bueno, en lo personal, quiero decir, no había habido trato. Y un poco lejano inclusive a esas cosas, ¿no? O sea, lo veías en el radio, lo veías en una revista, pero no entendías ni bien qué pasaba ni nada, ¿no? Como me imagino mucha gente en aquel entonces que no estaba interiorizada en este asunto. Y bueno, a través de Horacio McCoy se concertó la primera cita con, en aquel entonces, el candidato Fox, y él lo que estaba buscando era una persona que le coordinara todas las actividades de mercadotecnia de su campaña. Él quería tener básicamente 3 cabezas en su campaña, que era un equipo paralelo al equipo del Partido Acción Nacional, no era dentro del Partido Acción Nacional, alguien que manejara la operatividad de la campaña, alguien que manejara la parte política de la campaña y alguien que manejara la parte comunicacional de la campaña. En ese entonces nos imaginábamos que la parte de comunicación iba a ser tanto la mercadotecnia como la parte de prensa. Ya prensa en aquel entonces lo manejaba Marta Sagún, que la traía el candidato, bueno, pues ya desde su... Colaborando desde Guanajuato. Colaborando desde Guanajuato, correcto. Ya cuando nos empezamos a meter, bueno, ahí lo conocí ya con traje y con corbata, no iba de jeans, sí con botas, pero con traje y con corbata. Platicamos alrededor de 40, 45 minutos. Pues ahora sí que yo sentí que no estaba platicando con ningún político porque entendía yo muy claramente qué específicamente es lo que él quería lograr y qué es lo que él querría de mí para poder lograr eso. Y bueno, pues de ahí tardamos como 5 días en volvernos a contactar y en decir que le entrábamos a esta historia. Como tú mismo lo dices, para conocer a los toros hay que ir a todas las corridas, sí, y de lleno. Por ahí dicen que para ver las buenas corridas de toros hay que ir a todas, porque el día que no vas resulta que fue la buena, ¿no? Claro. Con las ofertas de chamba hay que escuchar todas porque puede ser que te pierdas de la buena. Así llegas a la campaña y empiezas tú a diseñar todo lo que es la estrategia de la campaña, es decir, las estadísticas, empatar al partido con las propuestas del candidato, etcétera. Pero finalmente, ¿qué era lo más importante que había que definir en ese momento? Mira, en ese preciso momento que yo entré a la campaña, era definir la agencia de publicidad que nos trabajaría la parte creativa. Y de hecho esa fue una de mis primeras tareas. De hecho, no sé si comento en el libro, creo que sí, que aparecí como incógnito en la primera reunión de evaluación de agencias de publicidad, sin que en ese momento me convenciera ninguna de las que estaba yo ahí escuchando, las propuestas. Entonces de ahí que nos abocamos a buscar una agencia de publicidad. Revisé como 5, algunas que conocía yo, otras que no conocía, y la última de esas que ya casi no quieres ir y dices, bueno, ya me voy a quedar con esta, llegué con Santiago Pando, que era el presidente de Low & Partners en ese momento. Y al final del día Santiago Pando acabó siendo el creativo de la campaña. Y ya una vez instalado con todo el equipo y definiendo estos aspectos estratégicos de la campaña, bueno, es decir, vino la identificación, entiendo, de cuáles eran los objetivos fundamentales, es decir, cómo vender al candidato, ¿no? Cómo posicionarlo, el tono, el discurso, cómo se da todo esto. Sí, correcto. De hecho, esa parte fue la que, bueno, después de encontrar a la agencia, o en paralelo, nos pusimos a elaborar toda la estrategia ya comunicacional y de operación, donde la primera parte consistía precisamente en posicionar al candidato, dar a conocer quién era Vicente Fox. Eso es lo que teníamos que comunicar como una primera etapa. La segunda etapa que teníamos que comunicar era las propuestas del candidato, qué es lo que él iba a hacer si ganaba. Y la tercera, como le llamábamos, era hacer lo que hubiera que hacer para ganar, que ya era el último trecho de la carrera
presidencial. En la primera etapa de cómo posicionar al candidato, bueno, pues básicamente era posicionarlo como la gente lo veía en ese momento. ¿Y cómo sabíamos cómo lo veía? Bueno, pues preguntándole y haciendo encuestas, o como lo dice el libro, entendiendo a la gente. De tal forma que entendimos que al candidato se le percibía como alguien honesto, como alguien cumplidor, como alguien capaz de hacer las cosas y como la alternativa que existía de sacar al PRI de Los Pinos. El cambio que a ti te conviene, que fue una de las frases paradigmáticas y de principio de la campaña. ¿Cómo sientes tú que fue Vicente Fox como este producto en términos de mercadotecnia política? Es decir, ¿se adaptó a todas estas nuevas condiciones? Bueno, mira, más que él se adaptara, nosotros lo que hicimos, porque es lo único que vale en estos términos, por así llamarlo, es el decir quién era él, potenciar las capacidades y las virtudes del candidato. No pudimos o no tienes que inventar nada porque nadie te lo cree. O sea, yo no le podía decir cómo caminara o cómo no caminara, por poner un ejemplo. Pues él camina como camina y él dice lo que dice. Lo único que teníamos que hacer nosotros era potenciar ese cómo camina o ese que dice, de tal forma que la gente así lo pudiera percibir. Tú no podías o no puedes, de alguna manera, amarrar una cosa que no corresponde a la otra, o no puedes engranar algo que no entra en lo otro. Entonces, el discurso del candidato tiene que ir con la esencia del candidato. Fíjate que en eso que tú estás comentando, me viene al recuerdo en ese momento, entrevisté hace algunos meses al licenciado Labastida, y entre otras cosas hablando precisamente de los debates, de la campaña, de cómo se diseñó, que el debate es un asunto que me gustaría ahorita tocar adelante contigo. Él decía algo, me dijo en aquella entrevista, voy a hacer una confesión que nunca había hecho en público. A mí me cambiaron la imagen, yo no era ese, y yo soy del norte, yo soy más sincerote, soy más abierto, y a mí me cambió mi imagen, yo nunca me sentí bien en mi imagen. Tiene que ver con esto, ¿no? Totalmente de acuerdo. Fíjate que ahorita que lo mencionas, al candidato Labastida siempre se le veía como de plástico, se le veía muy tieso, se le veía muy de mentiritas, por así llamarlo. Y tú no puedes engañar a la gente, o sea, un buen mercadólogo tiene que entender que la gente no es tonta y que tú no le puedes decir lo que quieres que entienda, tú le tienes que decir lo que la gente cree y lo que la gente entiende, y lo único que tienes que hacer es decirle, aquí está eso que tú quieres, pero no puedes engañarlos en ese sentido, ¿no? Entonces, por eso es que el ejemplo que te usaba yo ahorita de engranar tanto el discurso o la propuesta con la esencia de la persona es fundamental para que realmente sea creíble. Tú comentas incluso que algo que ponderas mucho en este texto es el de hablar con la verdad. Es decir, ¿qué es todo esto, no? También transmitir una imagen de veracidad, de confianza. Y en ese sentido, bueno, creo que también encontraron un campo fértil por tantos años de desgaste de los gobiernos del PRI, entiendo, ¿no? Es decir, ese fue un factor que seguramente contó para el diseño. Sin duda alguna, sin duda alguna. El hartazgo que ya tenía la sociedad contra la clase política anterior y contra el mismo partido que había estado en el poder durante los últimos 71 años, pues ya generaba mucho hartazgo por parte de la gente. Y la propuesta que tú le hicieras iba a ser atractiva sin duda alguna, siempre y cuando pudieras amarrar estas cuestiones de veracidad que estamos ya hablando ahorita, ¿no? Ahora, hay un tema. Los comerciales, es decir, ya se diseña toda esta estrategia, se está en este terreno. En tu libro hablas de 65 comerciales diferentes, cómo se fueron estratificando, cómo se fueron diseñando. Hablas, por ejemplo, de un día que te preguntó el candidato, ¿por qué este comercial no lo he visto? Bueno, es que si usted, ¿qué programa ve? Es decir, todo esto, ¿cómo surge, cómo se maneja? Bueno, mira, eso es a lo mejor quizás parte de la diferencia que se hizo en esta campaña, porque yo creo que el hecho de no haber venido de las filas políticas me permitía más, y yo creo que todavía me permite ver
la realidad de otra manera, del lado que la ve la gente común y corriente, por así llamarlo. Y en cualquier campaña publicitaria lo que tú pretendes es tener la mayor audiencia posible y que tu mensaje penetre lo más posible al público objetivo que vas dirigido. Nuestro público objetivo pues, eran todas las gentes que tuvieran credencial de lector, todos esos eran mi público objetivo. ¿Y qué es lo que esa gente ve? Pues esa gente no ve tanto noticieros, esa gente ve las telenovelas, ve las películas, ve los programas cómicos, eso es lo que la gente ve. Y es donde yo ponía los comerciales. Cuando yo llegué a la campaña, ya había algunos comerciales de pre-campaña, porque pues yo llegué a finales de septiembre y la campaña realmente arrancó finales de enero, febrero, la oficial. Claro, bueno, había a partir del registro. Exactamente, había una pre-campaña y había ciertos comerciales al aire y los ponían solo en noticieros. Y yo decía, pues qué desperdicio es ese, o sea, está bien que estén en noticieros, llego a cierta audiencia, pero si realmente quiero ganar público, tengo que ponerme en las telenovelas. Y fue cuando en aquel entonces el candidato Fox me dice, oye Paco, ¿qué pasó? ¿Por qué no han salido los comerciales al aire? Le dije, bueno, pues, ¿cómo qué programas ves tú o qué? No, pues los noticieros. Le dije, no, pues ahí nada más me vas a ver los martes, porque estoy en las novelas todos los días. Interesante. Y yo creo que en este contexto fue también como se tomaron las decisiones de ir a los programas como el de Adal Ramones y todas estas presentaciones que se hicieron, ¿no? Que le dieron mucha frescura. Totalmente de acuerdo. De hecho, hicimos algunas cuestiones adicionales a eso, para mostrar esa cercanía con la gente. Organizamos algunas comidas con los Temerarios, con los Tucanes de Tijuana, con Coque Muñiz, con una bola de gentes, digamos, donde la nota era que el candidato había ido con ellos. Entonces la cobertura, las revistas, como TV y novelas, que es la que más circula, no la que más circula son las políticas, la que más circulan es TV y novelas, es Teleguía, es la que más alcance tiene y lo que se llama en términos de editoriales pasa long, que es el número de veces que pasa por la gente, ¿no? Una revista como TV y Novelas, pues pasa 4.5 por 4.5 manos o gentes, ¿no? O tal vez más, ¿no? Porque lo encuentras en cualquier salón de belleza, Claro. cualquier peluquería, Claro. en consultorios, etcétera. Y hay algo que me gustaría que nos comentaras. La estratificación, es decir, ¿qué se privilegió? ¿Mujeres, jóvenes, por sectores sociales, por niveles de ingreso? ¿Cómo se dio esa planificación? Bueno, mira, de entrada por regiones de la República, ¿no? Del país, donde... Porque tenían anuncios hasta para los tarahumaras. Sí. Había estados en los que de plano sabíamos que no íbamos a ganar. Entonces, en esos estados, Sinaloa, por ejemplo, pues es un estado al que no trabajamos mucho, porque ¿para qué gastarle dinero? O sea, nunca íbamos a ganar en Sinaloa. Mejor nos concentrábamos en los estados que sí podíamos ganar un mayor número de votos, como podía ser el Estado de México o como podía ser Veracruz. Había otros estados que los teníamos más seguros, que también no había que gastarles tanto. Entonces, de esa manera dilucidábamos dónde concentrar los recursos, por un lado. Ya que sabíamos eso, veíamos qué mensajes eran apropiados para cada uno de esos estados. A lo mejor en Veracruz el problema era, por poner un ejemplo, sin que sea, Laguna Verde. Entonces, ¿y qué hacer con Laguna Verde? Bueno, pues nos concentrábamos en ese tema, ¿no? ¿Qué hacer en Laguna Verde? A lo mejor en Nuevo León el tema era la sequía. Nos concentrábamos con temas que tuvieran que ver con el abasto de agua, el campo, etcétera. Así es como veíamos el segmentar los problemas. Y después ya entrábamos en la parte demográfica de nivel socioeconómico y sexo, género. Sí nos concentramos en mujeres, nos concentramos en jóvenes, nos concentramos sobre todo en jóvenes que tuvieran mayor escolaridad, que eran los más asiduos a votar, que normalmente no votaban y que queríamos que esta vez votaran, porque el PRI tenía su principal fortaleza, o tiene su principal fortaleza, en la gente de menores estudios y en áreas rurales. Que por definición va junto con pegado, desafortunadamente, ¿no? Pero así es. Y ahí es donde había más proclividad por esa gente por votar por el PRI. Entonces también no queríamos nosotros, había que hacer algo, pero no nos concentrábamos fuertemente en esa parte. Hay también otro planteamiento que tú haces en el sentido de qué medios privilegiar. Es decir, haces un análisis muy interesante sobre que la prensa escrita generalmente es la que menos se ve o se lee.
¿Cómo estuvo el peso en ese sentido de la campaña? Yo creo que televisión lo fundamental, ¿no? Sí, bueno, mira, publicitariamente hablando, lo más eficiente son los medios electrónicos, por la cantidad de gente que estos alcanzan, el alcance en términos técnicos en ese tema. Los medios impresos no tienen el mismo alcance que los electrónicos, de lejos. Y a lo mejor dentro de los impresos, las revistas del tipo de la que comentas mencionando podrían tener un mayor alcance. Pero luego ya los periódicos en nuestro país no cuentan con grandes circulaciones y no son los medios idóneos para anunciarte. No digo que no sean importantes para generar opinión, para construir opinión, para criticar constructivamente, en fin, toda esa parte yo creo que es lo valioso que tienen los periódicos. Sin embargo, cuando de difusión se trata y de alcance se trata, no es lo más eficiente. Entonces, en una campaña publicitaria tú lo puedes ver, digo, tú ojeas los periódicos y a lo mejor las computadoras o las promociones muy locales de algunas plazas son las que se anuncian en los periódicos constantemente. Cuando no, son complementarios. Y las campañas importantes y donde más dinero se destina está en la parte electrónica, porque te repito, al final del día es lo que mayor alcance tiene. Entonces nosotros en ese sentido sí privilegiamos a los medios electrónicos, tanto radio como televisión, mucho a radio, nos metimos mucho con radio local. Es muy complejo contratar radio local y controlar el radio local. Controlar me refiero a que pasen los spots, que los transmitan, que hayan cambiado tu campaña, etcétera, etcétera, porque pues de entrada estás hablando de más de 1,500 radiodifusoras, que es casi imposible contratar todas. Te acaba saliendo más caro mandar el carretito a cada una de las radiodifusoras que lo que te cuesta producir el spot, casi, ¿no? Si de televisión produjimos 65, de radio creo que produjimos más de 120 comerciales. Entonces era muy complicado el poder estar mandando a todas. Pero de esas 1,500 habremos contratado como 700 radiodifusoras en total a nivel nacional. Y aquí hay un punto muy importante que también valdría la pena destacar. Al contrario de lo que generalmente se acostumbraba en las campañas políticas, y tú usas un término hace rato en el buen sentido, controlar. En el caso del partido del PRI, generalmente se trataba así de controlar a los medios. Tú hablas en tu libro de toda de la estrategia de la campaña, de que no les interesaba en ese sentido estricto lo que opinaran los medios, sino en todo caso que el mensaje a través de los medios saliera. Correcto. Sí, yo menciono ahí que si bien es cierto, no fue un ataque frontal de los medios electrónicos, de lo que son noticieros y demás, hacia la campaña, tampoco tuvimos ningún apoyo. Realmente lo que nosotros controlábamos o monitoreábamos, usando una palabra más conveniente, era que nuestros spots salieran al aire. Y por supuesto, a la hora que yo produzco mi comercial de televisión en 30 segundos, yo controlo plenamente el mensaje. Claro. A la hora que alguien lo dice en algún noticiero de la televisión o de la radio, o lo escribe en un periódico, bueno, pues le editorializa. Tú lees algo que declares en un periódico y vas a ver, ahorita venía yo leyendo un periódico de una entrevista aquí la semana pasada y decía, bueno, aquí ya le cambiaron este párrafo por este y le movieron acá, o sea, se descontextualiza. O simplemente te lo cabecean diferente y a veces la cabeza de la nota no se corresponde con el texto de la nota, y ¿no? Da toda la intención de la nota. Contrario. El tiempo se va rapidísimo, Francisco, pero quisiera pedirte un favor, la posibilidad de que pudiéramos conversar varias otras cosas más en el próximo programa, porque es muy interesante y para que podamos aterrizar nuestras ideas y nuestra conversación. Pero yo terminaré este programa con un tema que me parece fundamental. ¿Cómo utilizar o cómo aprovechar los errores del adversario? Hay dos momentos en la campaña de Francisco Labastida que entiendo que ustedes le sacaron mucho jugo, aparte del famoso hoy, que también me gustaría que lo vamos a tocar, que es el tema de los Chippendales y aquella cargada aquel abrazo donde Labastida carga a Montiel, entiendo que es el gobernador de México. Es decir, ¿qué tan importante es esto? Es decir, a estudiar al adversario y utilizar sus errores. Bueno, mira, en este tema de la mercadotecnia política, algo que aprendí es aplicar el jiu-jitsu sin practicar el judo, ¿no? Que es aprovechar la fuerza del ataque del contrario.
Si tú recuerdas, en uno de los debates, el candidato Labastida se refirió al candidato Fox diciéndole que lo atacaba cada ratito y que le decía la vestida, chaparrito y no sé qué tantas cosas. Ese fue un error de Labastida, que queriendo atacar a Fox no le resultó. Nosotros lo que hicimos fue capitalizarlo y darle la vuelta y decir, tú quieres un presidente que hable así, y que decía Fox, bueno, que a mí se me podrá quitar lo majadero, pero lo corrupto y lo quién sabe qué no, o un presidente que hable así, y decía, y salía Labastida diciendo, me dijo mariquita, me dijo chaparro, me dijo la vestida. Ese fue un error de él, nunca lo debía de haber dicho, ¿no? Y ahí lo capitalizamos nosotros con la misma fuerza de él. En el caso que tú mencionas, igual, pero ese comercial, fíjate, que es una de las cosas curiosas de la campaña, solo pasó al aire 2 veces, no pasó más de 2 veces al aire. Del otro, del debate que te platico ahorita, pues saqué versión de radio y versión de tele, etcétera, etcétera. De nada más salió 2 veces. Y la intención del comercial era mandar un mensaje muy específico, porque además nada más salió en noticieros, ese sí, salió en el noticiero de la noche de Canal 2 y en el noticiero de Canal 13, y al día siguiente igual, Canal 2 y Canal 13, solo en el noticiero. Y tuvo una gran recordación, porque llamaba mucho la atención efectivamente que se hubiera hecho pues era el festival del Día de las Madres, entiendo, con la loba, con aquella personaje ahí del Estado de México. Chimalhuacán. En Chimalhuacán, que llevaron las gentes del PRI el show de los Chipendel. Y casualmente en otro evento en el Estado de México, no en el mismo, salía ese abrazo que tú mencionas, donde el candidato Labastida, al cargar al gobernador Montiel, pues lo cargó pues muy abajo. Literalmente lo cargó. Literalmente lo cargó, ¿no? Y se veía muy mal esa cargada. Entonces, pues aprovechamos eso, juntándolo, sí diferenciando que eran 2 eventos, nunca mentimos que era un mismo evento. De hecho, uno era fotos, lo primero, y lo segundo era el video del evento o del discurso que había dado Labastida ahí en el Estado de México. Y fue con ese propósito que te menciono, mandar un claro mensajito de aquí estamos. La importancia de tener esquina, dicen, que eso es lo que hacía ganar a los boxeadores. Veo también, por ejemplo, cuando le sugieres tú al candidato Fox que no lo llame al candidato del PRI, candidato oficial. Correcto, sí. Bueno, es que en términos mercadológicos, cuando tú dices el refresco oficial, suena como que es el refresco, ¿no? O la marca oficial. O lo que tú dices, el balón oficial de la selección nacional, y todos los hijos quieren comprar el balón oficial de la selección nacional. Entonces es algo aquí que en política quizás no se veía. El que el candidato Fox dijera en ese momento, el candidato oficial, él quería que esto fuera, pues de alguna manera peyorativo, pero no funcionaba así, funcionaba al contrario, lo enaltecía. Entonces ya le cambiamos a decir el candidato de más de lo mismo. Entonces en ese momento ya funcionaba como nosotros queríamos que funcionara. Y bueno, ya vamos llegando a los momentos culminantes. Me parece que hay momentos culminantes de la campaña, cuando ya se va percibiendo que permea estratos muy grandes de la sociedad, los 2 debates, el anuncio el 3 de julio, en fin, esas son cosas que me gustaría también comentar contigo para que podamos concluir todo lo que fue la campaña política y hablar un poco también de la realidad actual, ya en el ejercicio del gobierno, del poder, pero se nos agotó desafortunadamente el tiempo. Si me lo permites, podemos seguir conversando el próximo miércoles, Frank. ¿Cómo no? Te agradezco mucho. ¿Algo que quisieras agregar por hoy para oaxaqueños, para los oaxaqueños y las oaxaqueñas? No, pues nada más un cordial saludo desde aquí, que sigan teniendo confianza en el cambio. Muchas gracias. Amigos, hemos llegado al final de Sin Censura. Nos vemos el próximo miércoles. Ya saben a qué hora es, ya saben en qué canal es. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga. Buenas noches.